Gloria a Dios. Mire cómo dice una de las estrofas de este canto. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, digámoslo. La deidad se encarnó y tomó forma de hombre por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió Por amor, por amor. La deidad se encarnó y tomó forma de hombre por amor. Caminó en humildad y en obediencia y sufrió por amor. admirable consejero, príncipe de paz. Aleluya. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable Consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aleluya. Alabado sea Jesús. Es aquel que se hizo carne. Vamos a leer en la primera carta de Pablo, así de pie, por favor, hermanos, por reverencia a la palabra del Señor, todos de pie. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Levante su mano y dígale al Señor: dame de tu revelación, para que yo pueda entender tu palabra y entender en qué consiste ese plan de salvación tan glorioso que me has dado. Amén, gloria a Dios. Siéntense. Agradecemos a Dios la vida, la oportunidad que nos da de poder estar aquí, saludarnos y pensar y meditar en su palabra. Hoy quiero hablarles un poquito
sobre el misterio de la piedad. Y quiero enfocar esta verdad sobre la revelación divina del misterio de la salvación. Vamos a hablar de un misterio. ¿De qué vamos a hablar? De un misterio. La palabra misterio alude a algo cerrado, a algo privado, a algo oculto, a algo que no se revela fácilmente, podríamos decir algo secreto, y que para conocerlo se necesita que se nos revele. Entonces, para entender un misterio se necesita revelación. ¿Qué se necesita para conocer un misterio? ¿Qué se necesita? Revelación. Esto debemos tener en mente por lo que vamos a decirles en el mensaje. Entonces, la palabra misterio se utiliza para referirse a algo que es desconocido, incomprensible y que de manera humana no se puede explicar. Y aunque sea revelado, a veces el que recibe la revelación entiende, pero no encuentra a veces las palabras correctas para explicarlo. Por eso se llama misterio. Entonces, por eso un misterio, cuando se entiende, se debe creer en él, aunque a veces no se puede explicar. Los errores que se han cometido, hablando humanamente, es que los misterios de Dios se quieren interpretar de acuerdo al conocimiento y a la sabiduría humana, y por eso al intentar explicar un misterio divino se cometen grandes errores, porque esos misterios que vienen de Dios humanamente no se pueden explicar. Por ejemplo, les quiero comentar que dentro de la cristiandad, hablando de forma globalizada, existen tres grandes corrientes de interpretación, refiriéndose al texto sagrado que es la Biblia. ¿Cuántas corrientes les dije? ¿Cuántas? Tres. Y quiero mencionarlas nada más para que usted tenga en la mente. Y las diferentes religiones cristianas se refugian en algunas de estas formas de interpretación, en algunas de estas corrientes de interpretación. Primero, podríamos nosotros decir que está la corriente del trinitarismo, aquella corriente que para tratar de explicar el misterio de la salvación, hablando específicamente del Mesías, ellos traducen que
son tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el trinitarismo. Luego está otra corriente que se llama el unitarismo. Y esta corriente, la intención de esta corriente es separar a Jesús de la deidad, porque como trae un trasfondo de las religiones antiguas, entonces ellos dicen que la carne no puede ser divina, por lo tanto Jesús al final se convirtió solo en un profeta, como Mahoma o como esos hombres creadores de varias religiones. Y en tercer lugar está la unicidad, que es la corriente de donde nosotros bebemos, porque es la que se basa en la Escritura, porque esta corriente dice que no son tres dioses, que es uno solo. El monoteísmo de un Dios manifestado de tres maneras distintas para revelarse a los hombres y darles a conocer su plan salvífico. Entonces, hoy voy a explicarles algunas cositas así rápidas de este misterio que en la Biblia ya está explicado. Nosotros no necesitamos alguna otra forma para explicarlo. Ahora, ¿por qué usted necesita entender en qué consiste el misterio? El misterio de la piedad, porque, escuche bien, nuestras convicciones con respecto a nuestra salvación es fundamental. Y si estas convicciones no se fundan o se basan en la verdad de Dios, entonces vamos a tener problemas a la hora de profesar alguna religión, porque entonces nuestra fe no va a estar basada en la verdad de Dios, sino en ideas de las personas, en explicaciones de las personas y no de lo que dice la Biblia. Y para nosotros, fíjese bien, la Biblia es la única fuente que nosotros tenemos para conocer a Dios. Aquí está la revelación de Dios para el ser humano. Entonces, todo lo que se salga o se sale o que está fuera de la Biblia, entonces es un peligro para nuestra fe, porque podríamos privarnos de la salvación que Dios nos promete en este hermoso libro que se llama Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia? A ver, quiero ver. Ándale, papá, mire cuántas Biblias nada más hay. Mire, aquí está. Tú no te puedes acercar a Dios sin este libro. Tú no puedes creer en Dios sin este libro. Tú no puedes tener fe en Dios sin que Dios te haya hablado a través de esta palabra. Aquí está todo. Aquí está todo. Aquí. No allá, aquí. Gloria a Dios. Entonces, fíjese. Es muy importante que nosotros veamos qué dice este libro. Yo voy a resumir un tema, solo voy a hablar algunas cositas. La verdad es que el misterio de la piedad está en la Biblia desde Génesis.
Pero hoy vamos a hacer un esbozo de todo eso, porque la verdad es que el misterio de la piedad es muy grande. Son cosas muy tremendas y por eso debemos nosotros creer lo que dice aquí y no debemos andar creyendo cualquier cosa, porque aquí está la verdad y la verdad nos la revela Jesús. ¿Quién nos revela la verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús no nos da ese entendimiento, entonces tú no vas a conocer la verdad. Por ejemplo, mire, puedes leer en Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? Entonces fíjese, ¿quién nos da entendimiento? Jesús. ¿Quién nos da entendimiento? Y Lucas 24:45 dice que es Jesús quien abre el entendimiento para que comprendamos la Escritura. ¿Sí lo leyó? Ahí dice Lucas 24:45. ¿Quién da entendimiento para entender la Escritura? No son los teólogos, no son los sabios, no son los maestros. ¿Quién es el que abre el entendimiento? A ver, dígalo. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque Él no es el que tiene la verdad, Él es la verdad. Así dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Entonces, por eso quien viene a Jesús tiene la verdad y a Él le abre el entendimiento para que conozca verdad. Ahora, volviendo a nuestro versículo, que es de donde vamos a tomar el tema de la predicación, volviendo a 1 Timoteo 3:16, quiero comentarles algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dicen los registros históricos de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, que la frase el misterio de la piedad que menciona este versículo formaba parte de un himno antiguo que se cantaba para dignificar la deidad del Mesías. Entonces no solamente estaba en la Escritura, sino también en la antigüedad se cantaba como un himno para dignificar la deidad de Jesús, a quien le damos un aplauso. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, la frase que tenemos aquí en el versículo, el misterio de la piedad, diga misterio de la piedad, dígalo otra vez. Otra vez. Dice que ese misterio es indiscutiblemente grande. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice indiscutiblemente? A ver, ¿qué quiere decir? Que no se discute. Porque aparte que es indiscutible, es grande. ¿Y qué es grande? El misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? ¿Qué dice el versículo? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios
fue manifestado en carne. A ver, ¿dónde está el misterio? Dígalo. ¿Dónde está el misterio? Que Dios, siga, que Dios se ha manifestado en carne. Ese es el misterio. Ahora lo que te quiero decir, que tratar de explicar este misterio es lo que ha enredado el asunto. Porque las personas, sin tener la revelación divina, por conocimientos tal vez interpretativos, por conocimientos teológicos, han querido descifrar en qué consiste este misterio. Por ejemplo, si tú lees una Biblia de traducción actual, vas a encontrar que en lugar de decir Dios, dice Cristo. Pero si decimos que Cristo se hizo carne, no es novedad. Porque estaríamos refiriéndonos a Jesús, de lo que normalmente la gente dice. Pero cuando decimos que Dios se hizo carne, eso sí es misterio. Porque ¿cómo te podría explicar? Y ahorita vamos a leer unos versículos de la Biblia que creo que nos dan luz. Por ejemplo, este misterio del que está hablando Pablo en 1 Timoteo 3:16, Juan nos dice una verdad en el capítulo 1. Por ejemplo, si lees Juan 1, versículo 1, y ahí vas a leer estas palabras. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces diga, el verbo era Dios. Dígalo otra vez. ¿Quién era el verbo? Y lea usted el 14. ¿Cómo dice el 14? Y aquel verbo fue hecho carne. Y luego mire la expresión que usa el apóstol Juan: y habitó entre nosotros. Oiga, hermano, ¿no te impacta eso? O sea, que Dios, para venir a habitar entre los hombres, se hizo Padre Santo. Ahí está el gran misterio. Diga, el gran misterio. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Ahora, ¿por qué es misterio? Ya les dijimos que es misterio porque hay cosas ahí ocultas, secretas, que no cualquiera los entiende, los ve, al menos que reciba una revelación, porque se refiere a las cosas de Dios que antes estaban ocultas, pero que luego son reveladas a través de Jesucristo en la manifestación, en su manifestación como Dios encarnado. Y es misterio porque solo se puede conocer, saber, entender
mediante una revelación. ¿Cómo podemos entender un misterio? A ver, dígalo. ¿Cómo entendemos un misterio? A través de una revelación. Es decir, que quien revela sus misterios es Dios. ¿Dónde fracasa el hombre? Cuando él por sí solo quiere explicar los misterios de Dios, que es imposible hacerlo. Gloria al Señor. Mire, nada más para que vea usted. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26? A ver, léalo porque quiero que vea usted ahí una parte importante que Pablo está diciendo en estos dos versículos. Obviamente quiero recalcar la parte de revelación. Gloria a Dios. Romanos 16, 25 y 26. Dice: y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según que dice, la revelación del misterio que se ha mantenido ocultos desde tiempos eternos. Pero lea usted el 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Un aplauso a Cristo. Qué tremendo, hermanos. Según la revelación. ¿Cómo es que alguien conoce este misterio? Según la revelación. Y vea usted lo que dice en Colosenses, mismo Pablo, Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 26 y 27. Y vea usted ahí el misterio que dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora vea, quien Dios quiso. ¿Quién es el que quiere revelar su misterio? Es Dios, no los hombres. ¿Quién lo revela? ¿Quién lo revela? Entonces fíjese, esto es muy importante que nosotros tengamos presente, porque no cualquier cosa que oímos es una revelación de Dios. Debe de compaginar con todo lo que Dios ha revelado a través de los tiempos, porque el misterio, fíjese, tiene que ver con una declaración de la verdad de Dios. Y eso solo se puede entender en el mundo de Dios, no en nuestro mundo, porque ese misterio de salvación es un plan que se diseñó en el cielo, no aquí en la tierra. Eso ya se escribió, se estableció en el cielo. Por eso, cuando lees tú la escritura, desde Génesis, todos los libros de la ley, te vas a dar cuenta que hablan de Jesús, quien es el Mesías, quien viene a salvarnos. Pero ¿por qué desde ese entonces se habla de Él? Porque es algo que desde el cielo se escribió, se decretó y se ha estado revelando a los hombres a través de los tiempos hasta que Jesús vino. Y después que vino, ahora se sigue predicando el medio de salvación,
que Dios puso, que es Jesucristo. Un aplauso. O que es Dios encarnado. Mire, quiero que veamos algunos versículos que traen algunas expresiones que están en concordancia con lo que dice 1 Timoteo 3:16. Entonces quiero recordarles tantito. Mire cómo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, diga, Dios fue manifestado en carne. Qué tremenda verdad, hermanos. Padre mío. Pero vamos a ver algunas cosas. Algunas cosas que algunos versículos dicen. Por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 7 al 11. ¿Ya? Primera a los Corintios 2, ¿de qué versículo les dije? Del 7 al 11. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. A ver, ya está. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conocía las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Un aplauso. El hombre conoce lo del hombre y Dios lo de Dios. Pero aquel hombre a quien Dios le revela su misterio, entonces ese hombre es el que conoce lo de Dios. Sin revelación de Dios nadie puede conocerlo. Por eso dice: cosas que ojo no vio. Sí está leyendo ahí. Ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y dice que esa sabiduría de Dios es misterio, es en misterio. ¿Qué les parece? ¿Te gustó esa lectura o no? Para que veas. ¿Dónde está el fracaso? Cuando los hombres quieren por ellos mismos tratar de explicar los misterios divinos. Ahora, lea usted lo que dice Efesios 3, del 3 al 7. Mire cómo dice: que por revelación, ¿sí están leyendo? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Qué les parece? Que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio. O sea que no es porque estudiaba tanto, sino es porque Dios se lo reveló. Ahora fíjese, el misterio de la piedad, si quiere anotarlo, el misterio de la piedad es el corazón de la salvación y de la fe cristiana. Por eso es demasiado importante que nosotros veamos qué dice la Biblia sobre el misterio de la piedad. Porque, hermanos, cuando tú logras entender esto, no vas a andar creyendo cualquier cosa, sino vas a creer lo que está aquí, la revelación de Dios. Y entonces tu credo, tu convicción y tu fe no va a estar fundamentada en cosas que son ideas humanas, sino en la palabra revelada por Dios. ¿Qué les parece? Escriba, el misterio de la piedad es el corazón de la salvación y de la fe cristiana. Mire, hay un decreto en la Escritura. Y este decreto es que si tú niegas a Cristo, si tú niegas a Jesús, Él también te va a negar a ti. A ver, otra vez aquí. Tengo una predicación exclusiva de esto, en su momento les voy a dar, pero yo nomás quiero que anote esta, o que note, o anote las dos cosas, anote y note. Mire, hay un decreto en la Biblia. ¿Sabe qué es un decreto? ¿Sabe qué son los decretos? Aquellas cosas que no se pueden violentar. O sea, ya se dijo así y así será. Es como el decreto que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es un decreto. Ahora, este decreto que le estoy diciendo dice que si tú niegas a Jesús, Él te va a negar. A ver, ¿sí captaron la idea? Ahora, la negación de Jesús no está en que lo andes negando por todos lados, sino es que niegues su verdadera identidad. Escúcheme por favor, porque alguien piensa, no, yo no niego a Jesús, yo a todos le digo que soy cristiano, y luego ni le obedece porque no cree que Jesús es Dios, por eso no le obedece. Mire, cuando nosotros creemos que Jesús es Dios, por ningún motivo vamos a desobedecerle, puesto que Él es Dios. Y cuando Dios habla, a ver, diga, si Dios habla, yo obedezco. Entonces, sigamos viendo. Mire, ese versículo que leímos, 1 Timoteo 3:16, contiene un resumen sobre el misterio de la salvación. ¿Qué contiene?
un resumen del misterio de la salvación, no ministerio, misterio, sobre el misterio de la salvación. Ese misterio de la salvación está fundamentado en el amor de Dios. ¿En qué está fundamentado? En el amor de Dios, que es lo que hizo que Dios se manifestara en carne. O sea, ¿qué es lo que hizo que Dios, siendo Dios, se humanara? ¿Qué te dije? El amor. A ver, ¿qué te dije? ¿Qué es lo que movió a Dios estando allá en su trono de gloria y venir a este mundo y tomar forma de hombre? El amor a ti. Su amor. No otra cosa. Entonces, fíjese, el misterio de la piedad consiste en que Dios se hizo hombre porque te ama. ¿Por qué? ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Dios. Por eso Juan escribió tan clarito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjese, el misterio de la piedad habla de la encarnación de Dios, pero no como dicen las diferentes corrientes de los exégetas, sino de acuerdo a la Biblia, es que Dios mismo, Dios, se hizo carne, Dios. Mire, vino y se humanó. ¿Y cómo sucedió eso? Este es un misterio. Pero la Biblia nos dice cosas para que nosotros entendamos. Por ejemplo, Colosenses 2, 9 y 10. ¿Ya están ahí? A ver. ¿Cómo dice Colosenses 2, 9? Ahora, el que no quiera entender esto es que no lo entiende. No tanto porque no quiere, sino porque Dios no se lo ha revelado. ¿Sí captó la idea? Mire cómo dice. A ver, le voy a explicar con esta botella. No es así, pero humanamente. Dios nos perdona por las cosas que hacemos para explicarles, porque somos humanos. Ay, Señor bendito, ¿en qué problema nos metemos con la deidad de Dios? Bueno, mire cómo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora fíjese, ¿de quién está hablando? De Cristo. Ahora fíjese, ¿cómo se da esa manifestación de Dios, del Dios encarnado? Mire, usted ha leído Mateo, por ejemplo, ahí va usted a hacer una lectura en Mateo 1, allá en su casa. Ahorita no, allá en su casa. Porque mire,
Para que Dios viniera a esta tierra, fíjese, buscó a una adolescente llamada María. ¿Cómo se llamaba? María. Y entonces viene, fíjese, y engendra un cuerpo en María. ¿Qué engendró? ¿Qué engendró? Por eso de la nada María se embarazó, la adolescente se embarazó y entonces hizo un depósito. El cuerpo que el Señor engendró en María es el cuerpo y todo lo que es Dios entró en ese cuerpo. ¿Sí captaste cómo está? Por eso, mire, al cuerpo la Biblia le llama hijo. ¿A qué le llama la Biblia hijo? ¿A qué le llama la Biblia hijo? ¿Y al que está dentro? ¿Quién es? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lea usted otra vez qué dice. Porque en él habita corporalmente, no la tercera parte, ni la segunda. ¿Qué dice? A ver, dígalo fuerte. A ver, dígalo otra vez. ¿Toda qué? Toda la plenitud de la deidad. Habita aquí, en el cuerpo que se engendró en María. Oiga, ¿eso es un misterio? Sí, es un misterio. Por eso el 10, ¿cómo dice? Ahí mismo. A ver, dígalo fuerte. Dígalo otra vez. Entonces, si todo lo que es Dios está en Cristo, entonces Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora quiero que escuche esta explicación que le voy a decir, solo como un resumen general. Mire, en la historia de la humanidad, de acuerdo a lo que relata este libro dice, y solo narra, que en 3 ocasiones Dios bajó a la tierra para caminar en ella. Solo 3 ocasiones. No las manifestaciones, hay varias. No. Cuando Dios mismo bajó y caminó aquí en la tierra, solo en 3 ocasiones en la historia de la humanidad. La primera ocasión con Adán y Eva en el paraíso. ¿En dónde? Segunda ocasión, cuando Dios vino a visitar a Abraham, cuando le vino a dar la noticia que Sara iba a tener un hijo y para decirle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Hasta comió, Dios caminó y comió en la mesa de Abraham. ¿Qué les parece? Tercera ocasión, cuando vino encarnado y vivió 33 años aquí en la tierra viviendo entre los hombres. ¿No te da gusto? Por eso Pablo dice, y vimos, o Juan dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria.
Ahora fíjese, veamos otros versículos, por ejemplo, Isaías 7:14. Y que este versículo dice algo raro, pero que es un misterio y que es concordancia de lo que estamos diciendo. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Tal vez leímos Emmanuel. Ah, mira, se llamaba Emmanuel, dicen algunos. No. Si lees Mateo 1:21 y 22, es el cumplimiento de esa profecía. Y ahí dice, Mateo 1:22 y 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, mire cómo está diciendo el escritor, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, eso es lo extraño. Dice algo extraño y que por eso muchos a la hora de interpretar estos misterios dicen cada barbaridad. Porque ¿cuál es lo extraño? ¿Qué es lo extraño? De que dice que ese niño es Dios. Y entonces, de acuerdo a los versículos que leímos, ¿quién era Emmanuel? Y en Mateo 1, 21, 22 y 23, ¿quién era? Jesús. Entonces, Dios con nosotros, ¿quién es? A ver, dígalo. Dios con nosotros, ¿quién es? Oiga, el que de veras no quiere entender es porque no se le ha revelado. Y anda creyendo cada tontera. Diga gloria al Señor. Y luego otro versículo también que dice cosas extrañas para los hombres. Y por eso, mire, hay religiones que por eso hacen un niñito y ahí lo cargan y le dicen el niño Dios. No, ese es el niño Dios. Eso no existe. ¿Quién es Emmanuel? Jesús. ¿Y Jesús qué quiere? O Emmanuel, ¿qué quiere decir? Entonces Jesús es Dios con nosotros. Él nació, creció, desarrolló su ministerio, fue a la cruz, murió y resucitó y ascendió al cielo y está sentado en su trono. Gloria a Dios. Isaías 9:6. Otro versículo extraño. Porque un niño nos es nacido, ¿qué dice? Hijo nos es dado. Y luego mire, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué es el niño? Dice que es Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo se explica que un niño es llamado Dios fuerte y Padre eterno? Solo al entender y al recibir la revelación del misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne. Solo cuando Dios revela eso. Y por eso cuando quieren explicar estas cosas,
le mochan a la deidad y dicen, esta deidad es de Cristo, esta deidad del Espíritu Santo y esta es de papá. Y la hicieron 3 partes. Cuando aquí dice Dios, ¿cómo dice? Dios se hizo carne. Y Pablo dice, toda la plenitud de la deidad, ¿dónde está? Dígalo pues. Mire, vayamos aterrizando ya la idea. ¿Por qué y para qué el Dios Todopoderoso se hizo carne? Primero, ¿por qué? Y luego, ¿para qué? Y simple. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si alguien dice que nadie lo ama, te quiero decir que hay alguien que te ama. Así que no andes sufriendo de amor. Alguien puede decir, a mí nadie me ha dado nada. Sí, porque alguien puede decir, a mí nadie me ha dado nada. A mí nadie me ama, nadie me da nada, nada. Ah, pues Juan 3:16 dice que Dios te ha dado. Por amor te ha dado. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se hizo carne? ¿Por qué del misterio de la piedad? Porque te ama. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para salvarte. ¿Para qué? Dígalo otra vez. Por eso mire, Dios por amor trazó un plan de salvación. Y en ese plan de salvación era imprescindible que Dios hiciera hombre para pagar en la cruz el precio de tu salvación. No había otra manera. Por ello, hermanos, nuestra fe, nuestra devoción, nuestro credo, nuestra convicción no debe ser un asunto de cómo los expertos interpretan este misterio, sino en cómo Dios lo ha revelado, cómo Dios por amor a ti se ha manifestado, porque no es asunto, escuche bien, la cuestión de la salvación no es asunto que tú empieces a cumplir ciertas reglas de un sistema o acciones que te lleven tal vez a apaciguar a un Dios enojado, sino es un Dios que por amor vino a esta tierra para salvarte. Porque te ama. Entonces fíjese. Entonces alguien puede decir, bueno, y si Dios me ama, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso tantas cosas? Por tus malas decisiones. A ver, ¿quién te mandó a tomar? ¿Quién te mandó a robar? ¿Dios? A ver, ahí va otra. ¿Quién te mandó a fornicar? ¿Adulterar? ¿A drogarte? Entonces, alguien hace algo y está sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Mire, te quiero decir esto.
Cuando leen la historia de el hombre, en su origen del hombre, en el huerto del Edén, mira, Dios le hizo todo al hombre para que viviera eternamente, teniendo todo. Y entonces, en el huerto del Edén, dice que Dios crió, hizo todo tipo de árbol, de frutos. Y el hombre podía comer todo ese fruto que había en el huerto. Pero también le dijo Dios, mira, este árbol que está aquí, no lo puedes comer, porque si lo comes, te vas a morir. ¿Cómo le dijo? Si lo comes. Entonces, fíjese, es como si yo te dijera, mira, si tomas esto, te vas a morir. ¿Qué dice Romanos 3:23? Ya para aterrizar. Gloria a Dios. ¿Ya? ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice? A ver, dígalo fuerte. Dígalo otra vez. Y ahora lea Romanos 3:23. ¿3:23? Romanos 3:23. Ahí está. No, 6 y 6:23, ¿qué dice? Es que me lo están poniendo mal. 6:23 dije primero. ¿Qué dice 6:23? 6:23. Bueno, eso es lo que te quiero explicar. Dice que la paga del pecado es muerte. O sea, que el pecado te trae muerte. Es como si te dijera, mira, este veneno, no te lo tomes, porque si lo tomas, te mueres. Entonces Dios te está diciendo, no peques, porque si pecas, te mueres. A ver, ¿cómo dice Dios? Si pecas, a ver, dígalo, si pecas, te mueres. Así dice la Biblia. Es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Si comes de este fruto, ¿qué va a pasar? Te mueres. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Y qué pasó con ellos? Y entonces el hombre, mira, no hagas esto porque te vas a morir. ¿Y qué hace? Entonces, cada acto que él decide hacer, lo aparta de Dios, pero también lo lleva a la muerte. ¿Estamos? Entonces la gente vive así no porque Dios es malo o porque Dios lo esté condenando, sino las personas están así porque están violentando los principios de la vida. ¿Qué violentan? Los principios de la vida. Porque hay mucha gente enferma, porque está violentando los principios de la vida. Por eso es como el alimento, mire, el alimento te puede dar vida, pero también te puede dar muerte. Ahorita hay mucha gente enferma, no porque le vino la enfermedad por sí solo, sino por lo que come y bebe. Por eso está así, son consecuencias. Entonces, fíjate, no hay manera de que el hombre se salve, porque el diablo, fíjese, el misterio de la iniquidad, ya estoy aterrizando, el misterio de la iniquidad,
tiene que ver con el odio de Satanás al hombre. Y el misterio de la piedad se contrapone al misterio de la iniquidad. O sea, mientras Satanás te odia y lo que quiere es acabarte, y por eso te mete un montón de cosas, y tú que haces caso, entonces aparece el Señor con el misterio de la piedad. Ahora es la contrapuesta. Si el diablo te odia, Dios te ama. Ahora Dios te ama. Diga, Dios me ama. Dígalo otra vez. Una vez más. Y por amor te ha dado. Cuando Juan 3:16 dice, me ha dado a su Hijo unigénito, me ha dado el medio de salvación, me ha dado a Cristo, me ha dado al Dios encarnado para que yo sea salvo. ¿Para qué? Entonces Dios vino como ser humano y se humilló, así como dice Pablo, por amor a ti, para rescatarte del odio de Satanás y de ese veneno que te estás tomando, que se llama pecado, y darte un medio de salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Quiero concluir con esto y terminando diciéndole esto. Quiero que tú renueves tu pacto con el Señor. Si Él realmente no te ha revelado ese misterio, porque mira, es Dios mismo manifestado a nuestras vidas por amor. Si tú no has recibido, no has entendido este plan tan extraordinario y por eso no tienes por una razón por qué acudir. Mire, hay mucha gente que no tiene una razón por qué acudir a estas reuniones. Y dice, voy a ver si Dios me quiere dar algo. No, no es que si Dios te quiere dar algo. Es que si tú aceptas la dádiva que Él ya te dio. Ahí está la clave. Mira, en Colosenses 1, 15 y 16, la Biblia dice así, ya lo leímos, pero mira cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate bien cómo está diciendo, el primogénito de toda creación. Y el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sea visibles, sea invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero que comprendas eso. Nosotros fuimos creados para Él. Tu vida es para Él. Lamentablemente nos hemos desviado del camino que Él nos ha marcado. Y entonces Dios, por amor a ti, viene a librarte del odio de Satanás a los hombres que a través del pecado ha querido destruirlo y por eso se hizo hombre. De tal manera para que pudiese rescatarnos. Y por amor, dice Juan, que eso nos dio a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Dios Todopoderoso. Entonces, Dios se te dio para salvarte. Diga, Dios se me dio para salvarme. Entonces, si Dios se dio a sí mismo por tu vida, ¿crees que no será capaz
de darte todo aquello que tú necesitas para salvarte? ¿Crees que no lo hará? Mira cómo dice Pablo. Mira cómo dice Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimó su propio hijo, el cuerpo, sino que lo entregó por todos nosotros, hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué dice que nos dará? Esta pregunta es una pregunta retórica, porque la respuesta está implícita. Es decir, Él nos dará todo lo que necesitamos. Y dice todas las cosas. ¿Qué es todo? ¿Qué necesitas para que tu vida sea transformada? ¿Qué necesitas que Dios haga para que te salve? Todo lo que tú necesitas, Él está dispuesto a dártelo. Para eso vino. Si necesitas sanidad, liberación, lo que necesites, porque para eso vino. Para eso vino. Y por esta simple razón, estimados hermanos, las personas que han recibido esa revelación del misterio de la piedad, ahora comprenden que tienen a alguien que les ama o que los ama y que lo vienen a buscar cada vez que tienen la oportunidad. Qué bonito es tener a alguien que nos ama. Por eso tenemos a alguien a quien venimos a adorar, a quien venimos a clamar, a quien le venimos a dar gracias. Pero también si necesitamos algo para venirle a pedir. Entonces hoy, si la palabra hizo algo contigo, ¿por qué no vienes aquí? Y vamos a orar. Ven, vamos a orar. Si necesitas algo, no importa lo que sea, ese precio ya se pagó en la cruz. Eso ya se pagó en la cruz. Si tu sanidad tiene un precio, si tu liberación, si tu paz, si tu familia, si tus hijos tienen un precio, quiero decirle que ese precio ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice que Él no pagó por nosotros con cosas corruptibles como oro, plata, sino dice que lo hizo con su sangre preciosa. Y esa sangre tiene tanto poder porque pagó el precio de tu redención. ¿Por qué no le decimos al Señor, aquí estoy? Aquí estamos, Jesús. Si estás enfermo, dice que Él llevó nuestras enfermedades.
Él llevó nuestros dolores. Si has cometido pecado y te has desviado por el camino equivocado, dice que Él llevó tu enfermedad y que por su llaga hemos sido curados. Y si te desviaste por el camino equivocado, dice que Él cargó la culpa de todos nosotros. Porque Él fue a la cruz por ti, en tu lugar. Por eso cuando vienes a Él, Él te perdona, Él te sana, Él te libera. Y yo su hija. Porque es Dios mismo. Es el Dios humanado, el Dios encarnado, el que se dio por nosotros. Que hoy venimos a buscar. ¿Sabes? Si tú entiendes la grandeza de ese misterio, entenderías que Dios mismo está aquí. Por amor a ti. No por lo que tú le puedes ofrecer, sino porque Él te ama. Es aquel que se hizo carne, Te vino a rescatar. lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó ¿Qué esperas? y tomó forma de hombre. Ríndete totalmente a Él, pues Él es Dios. Por amor, caminó Que te ama en tanto. humildad y en obediencia y sufrió por amor. Que no importa Por amor. tu situación, Se encarnó y tomó forma de hombre. Por amor. solo acéptalo. Por amor. Caminó en humildad. Ríndete a Él, entrégate a Él. Sufrió por amor. Él es la vida. Él te vino a rescatar, a salvar, a liberarte, a sanarte, a darte vida. Por ello, si necesitas sanidad, recíbelo en el nombre de Jesucristo. Lleno de gracia. Si necesitas milagro, recíbelo en el nombre de Jesús, no importa cuál sea. Si necesitas perdón, Él te perdona. Aleluya. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gloria a Dios. Admirable consejero, La sanidad ya está hecha. El milagro ya está hecho. Él ya te perdonó. Solo decide venir a Él. lleno de gracia y verdad. Y Él te da paz. Admirable consejero, Recibe su paz. príncipe de paz. Y permite que Él te salve. Es aquel que se hizo carne, Aleluya. El Dios eterno está aquí. lleno de gracia y verdad. Nuestro Salvador está aquí. Admirable consejero,
aquel que se hizo carne, lleno de gracia y Dios verdad. único y todopoderoso, Admirable se humanó por amor a ti. Se hizo carne para pagar el precio de tu salvación. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable Ya no debes estar así, hundido en la maldad, príncipe llena de de paz. desesperanza. Pues lo único que Es necesitas aquel que se hizo carne, es al Cordero, a Jesucristo, al Señor de señores, al Dios Todopoderoso, que por amor vino a este mundo para darte vida. Aleluya. príncipe de paz. Recibe de Es aquel que se Él. Por hizo fe acércate a Él, acéptalo. lleno de gracia y verdad. admirable consejero, príncipe de paz. Si Satanás te quiere destruir por el odio que tal vez tiene, lleno de gracia y verdad. el misterio de la piedad, por amor se contrapone para contrarrestar toda obra de las tinieblas Príncipe de paz. y hacerte libre, rescatarte y darte esa Es salvación aquel tan que se grande. hizo carne, Él es Dios. lleno de Si vienes gracia a Él y verdad. y decides aceptarlo, Él te dará vida, vida por la eternidad. Él es Dios. Príncipe de paz. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y te Es ama. aquel que se hizo carne, Si fue a la cruz por ti, lleno de gracia y verdad. ese gran sacrificio, ¿qué crees que no hará? Todo lo hace. Admirable consejero, Solo ríndete a Él. príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de Aleluya. paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Recibe, recibe, recibe. Es aquel que se hizo carne, Dios te revela su verdad. lleno de gracia y Te abre el verdad. entendimiento para que creas en Él.